Antes de nada, quiero agradecer en nombre de ASCRI su presencia al excelentísimo... Bienvenidos a Bilbao, Euskadi. Estamos encantados de haber vuelto aquí. Herri agintariok, ASCRI eta talderen arduradunok, jaun Andreok, egunon. Eskerrak eman nahi dizkiot ASCRI elkarteari, biltzar hau antolatzeagatik eta gonbidapenagatik. Eskerrak eman nahi dizkiot alaber talderi parte hartzeagatik eta esker ona adierazi nahi egin duen aitzindari lanarengatik. ASCRI elkartearen sortzaileetako bat izan zen eta elkarte hori garatzen eta sendotzen lagundu du taldek. Agradezco a la Asociación de Capital, Crecimiento e Inversión la organización de este congreso y su invitación a tomar parte en él. Reconozco la labor de Talde Gestión, una labor pionera desde 1976. Talde participó en la creación de la asociación ASCRI y ha contribuido a su desarrollo y consolidación. Talde ha sido un referente permanente de cercanía y compromiso con la empresa y la economía productiva real en Euskadi. Un referente en las 4 Is de nuestro modelo de crecimiento: inversión, industria, innovación, internacionalización. Euskadi es un país de industria, empresa y economía productiva. A lo largo de 4 décadas, las instituciones vascas han comprendido la importancia del capital privado como elemento dinamizador de la economía. Esta idea forma parte de nuestra cultura. La riqueza y el empleo de un país lo generan sus empresas y somos muy conscientes de la importancia de movilizar recursos privados hacia la economía productiva. Sobre esta base de cercanía, estabilidad y solvencia, entendemos nuestra acción institucional como facilitadora del nexo de unión entre la inversión privada y los proyectos empresariales. Con este objetivo hemos constituido un fondo para financiar grandes proyectos de inversión y facilitar el arraigo de empresas estratégicas vascas. Con este mismo objetivo estamos ultimando un nuevo fondo de capital riesgo público-privado. Nuestro objetivo es garantizar el crecimiento y expansión de empresas de mediana capitalización con potencialidad tecnológica y de internacionalización. Este fondo nace con la vocación de gestionar 250 millones de euros provenientes de aportaciones privadas, inversiones institucionales y entidades financieras. En el marco de este congreso, les transmito nuestro deseo, nuestro objetivo de que este fondo de capital riesgo pueda resultar atractivo para el capital representado por la asociación ASCRI. Nuestro objetivo es que consideren una oportunidad de trabajar junto a la inversión institucional en favor del desarrollo económico de las empresas vascas. Nuestro compromiso es claro: estabilidad, cercanía a la empresa, colaboración. Nuestro objetivo es compartido por toda la sociedad, instituciones públicas y empresas, contribuir al crecimiento económico y la generación de oportunidades de empleo de calidad.
Son los frutos que nosotros hemos conseguido en este tiempo, los que creo que también merece la pena subrayar, haciendo referencia a lo que el sector de capital privado que representa la asociación ASCRI ha invertido más de 20.000 millones de euros en el tejido empresarial en los últimos 5 años. Empresas productivas y generadoras de riqueza, beneficios, inversión y empleo. No se entendería el crecimiento económico sin la aportación decisiva del capital privado. Somos muy conscientes de la labor que desarrollan las entidades de capital riesgo que ustedes representan. Por una parte, apoyan iniciativas empresariales en su fase inicial de desarrollo. Por otra, financian proyectos de empresas en crecimiento. Su papel es esencial tanto por la aportación de recursos financieros como por su contribución a la mejora de la innovación, el apoyo profesional a los equipos directivos, la internacionalización o el soporte a la inversión. Estas entidades son, en suma, un factor de mejora de la competitividad y también de reducción de las tasas de fracaso empresarial. En Euskadi hablamos su mismo lenguaje: inversión, industria, innovación, internacionalización, como he dicho antes. En Euskadi hablamos también el lenguaje de la colaboración. Lo denominamos auzolana, trabajo compartido en pos del bien común. La colaboración entre capital público y capital privado para impulsar un bien común, la empresa y su desarrollo. Esta apuesta está dando sus frutos. La economía vasca es sólida y está saneada. Llevamos 6 años de crecimiento ininterrumpido. Las previsiones de crecimiento son del 2,2% para este año y del 2% para el que viene. Con estas cifras de crecimiento nos acercamos al logro de nuestro principal objetivo: reducir el paro por debajo del 10%. La base del crecimiento es sólida porque la aportación de la industria a nuestra economía se acerca al 25% del Producto Interior Bruto. Y reitero, estos son los frutos de una política económica sostenida en el tiempo y compartida. Contamos con una estrategia de especialización inteligente con 3 prioridades: energía, fabricación avanzada y biosalud. Una estrategia dotada con más de 10.000 millones de euros de inversión pública y privada en sectores como automoción, energías renovables, máquina-herramienta, sector naval, industria ferroviaria, aeronáutica o aeroespacial. Euskadi industria, enpresa eta ekonomia produktiboa dituen herrialde bat da. Azkeneko 40 urte hauetan euskal erakundek beti ulertu dute enpresaren garrantzia, konfiantza sortzea eta ezinbestekoa dela inbertsioak gauzatzeko. Helburu hori erdiesteko, arrisku kapital funts bat osatzen ari gara, kapital publiko pribatuarekin. Gure asmoa da enpresen hazkuntza eta hedakuntza bermatzea. Funts horrek 250 milioi euroko baliabideak kudeatuko ditu ekarpen pribatuetatik, erakundeen inbertsioetatik eta finantza erakundeetatik. Hau da gure eredua. Esta es la primera clave de nuestro modelo: cercanía a la economía productiva y un modelo de colaboración público-privado. La segunda clave es la estabilidad institucional y la solvencia financiera. Solvencia financiera porque nuestra deuda se sitúa por debajo del 12% del Producto Interior Bruto y desde 2017 nuestras cuentas públicas han alcanzado el objetivo de déficit cero. Solvencia acreditada por las agencias de calificación y por las respuestas a la reciente emisión de bonos sostenibles del Gobierno vasco. Y reitero, por lo tanto, como resumen lo dicho también anteriormente, que sobre esta base de cercanía, estabilidad y solvencia es sobre la que entendemos nuestra acción institucional como facilitadora del nexo de unión entre la inversión privada y los proyectos empresariales. Y por eso también insisto en que con este objetivo hemos constituido el fondo para financiar los grandes proyectos de inversión y facilitar el arraigo de las empresas estratégicas vascas. Así pues, con este mismo objetivo estamos ultimando, una vez más, lo digo, un nuevo fondo de capital riesgo público-privado
siendo que nuestro objetivo es garantizar el crecimiento y la expansión de empresas de mediana capitalización con potencialidad tecnológica y de internacionalización, con esa vocación de gestionar 250 millones de euros provenientes de las aportaciones privadas, de las inversiones institucionales y también de las instituciones financieras, es como nace ese fondo. Termino reiterando mi agradecimiento a este Congreso ASCRI aquí en Bilbao, en Euskadi, transmitiéndoles también el objetivo referido de que este fondo de capital riesgo pueda resultar atractivo para el capital representado por la asociación ASCRI. Nuestro objetivo es que se considere este fondo también como una oportunidad de trabajar juntos, junto a la inversión institucional en favor del desarrollo económico de las empresas vascas, que es también nuestro objetivo, el del Gobierno vasco. Compromiso, por lo tanto, claro: estabilidad, cercanía a la empresa y colaboración, siendo que además es el compromiso manifestado ante la sociedad vasca, tanto por las instituciones públicas como por las empresas, en orden al objetivo de conseguir la contribución al crecimiento económico y la generación de oportunidades de empleo de calidad. No me queda más que felicitar por lo que es la organización de este Congreso aquí en Bilbao, en Euskadi, felicitar al mismo tiempo que agradecer. Eskerrik asko, bihotz bihotzez.